Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, otra vez aquí de nuevo con ustedes platicando. Vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy. Gracias por venir otra vez a escucharnos. Gracias por compartir. Esperemos que compartamos ideas importantes para ustedes, información y contenidos que les hagan a ustedes eco hacia el interior de sus empresas y hacia su labor como profesionales en la industria del diseño. Quiero darles otra vez la bienvenida a nombre de todo el grupo y también pues enviarles un saludo de parte de Felipe Cortés, que desgraciadamente, pero a la vez afortunadamente porque tiene mucho trabajo, no se pudo reunir hoy con nosotros en esta charla, pero aquí estamos sus tres amigos y compañeros y voy a presentar. Primero que nada tengo a Alberto Tassinari, de Batasi, el despacho, el estudio de diseño de calzado, y su compañero y socio Francisco Bata, que también nos acompaña de Batasi. Batasi, la unión de estos dos apellidos junta este esfuerzo que se concreta en un estudio de diseño. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque nos traen un tema muy apetitoso para todos. Creo yo que es algo muy interesante que hablemos. Es un poco incómodo a veces hablar de ciertas situaciones en torno al tema del diseño y nosotros hemos querido tener esta valentía de explicar y de hablar desde la experiencia personal qué falla a veces en el diseño, qué son esos errores comunes, estas situaciones que en determinado momento nos obligan a replantearnos el diseño, a replantearnos el proceso. Y también es importante, creo yo, porque es necesario que todos sepamos que el diseño, siempre lo decimos nosotros, es una tesis que se va a confirmar y que en este momento, ya que la charla pasada tuvimos oportunidad de hablar acerca del inicio, lo que arranca el diseño, hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es ok, ya tenemos la investigación, ya conocemos algo de las tendencias, ya conocemos algo de la información que individualmente hace el diseñador. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene diseñar. Y este es un proceso bien arduo y bien difícil que está lleno, no es un camino plano, no es un camino sin abolladuras, es un camino complejo. Y qué mejor que de viva voz de los diseñadores, que nos platiquen cuál es esta experiencia, cómo viven esta experiencia. Y creo que tienen algo bien interesante hoy porque creo que tienen un caso real. Un caso completamente real que están viviendo en este momento y ellos, con esta seguridad que les arroja el conocer su oficio, conocer su profesión, deciden compartirlo con todos nosotros. Quizá a todos ustedes les suene algo parecido a algo que están experimentando en este momento o que a lo mejor en algún momento dado experimentaron. Y para nosotros es muy importante que nos encontremos en este diálogo. Quiero, por favor, que reciban a mis compañeros y les voy a dar la oportunidad de que den su saludo y inmediatamente después arrancan con su presentación. Bienvenidos. Gracias. Sí, pues bueno, esta vez compartimos ya una ventanita de Zoom los dos, para no estar separados. Para que se vea que sí son un estudio Exacto, de hecho unido. estamos desde el estudio grabando en esta ocasión. Se nos hizo como, bueno, importante estar, sobre todo en esta charla y sobre el tema, estar justamente juntos para dialogar y para empezar como justamente a tratar todo este tema, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, estamos desde la computadora de Alberto. Hola, computadora de Alberto. Exacto. Y pues bueno, como bien nos presentaste, pues bueno, yo soy Francisco Bata, soy la parte creativa analítica del estudio, por si alguien se perdió quiénes somos. Soy diseñador industrial de profesión y pues bueno, ya tengo más de 12 años trabajando en la industria del calzado. También he elaborado en empresas como freelance. Ahorita totalmente estamos de lleno en el estudio, tiene más o menos un año y medio. Y exactamente como dijiste, es en la composición de nuestros apellidos, Bata Tassinari, y por eso sale Batasi, que es nuestro estudio actualmente. Y pues, A ver, bueno, Francisco, antes de que le des la palabra a Alberto, ¿sí? dijiste que te dedicas a qué? Soy La parte qué? Creativa analítica. creativa analítica. ¿Podrías explicarnos un poco qué hace un creativo analítico en el área de Sí, diseño? pues prácticamente soy el área que está como justamente soy el enlace o el vínculo que analiza como los proyectos
sobre todo, soy como el enlace de los clientes con el estudio, ¿sí? Entonces, previo a poder sentarnos a plasmar y a crear, se analizan, ¿no? O sea, se analizan como todas las factibilidades y todo lo que se requiere para poder empezar e iniciar un proyecto, ¿no? Aparte, también la parte creativa se encarga justamente de estar dando un seguimiento de ventas, revisando qué clientes potenciales tenemos, cuáles pueden ser potenciales, cuáles pueden ser parte de nuestro estudio, con cuáles podemos crear una alianza. Entonces, bueno, es como en ese aspecto le llamo yo como que soy la parte creativa analítica, porque estoy como un poquito más metido en analizar los clientes que tenemos La data, actualmente. la Exacto, los data. clientes que tenemos actualmente, los que vamos a tener, y ver como la forma de cómo presentarnos, cómo abordar, cómo llegar a ellos y cómo continuar un camino adelante con ellos, ¿no? Muy Por eso, interesante. yo soy la parte creativa analítica Sí, eres el lado derecho del estudio. Ándale, Eres exacto. el pensamiento del lóbulo derecho. Muy bien, Ándale. bienvenido. A ver, Alberto, platícanos, ¿tú Yo qué soy haces? Alberto Passinari, también soy diseñador industrial de profesión, ya tengo igual más de 12 años de experiencia en la industria del calzado. Definitivamente el calzado y la marroquinería es mi pasión. Y bueno, yo veo la parte creativa, es decir, yo le doy vida a todos los proyectos desde la parte creativa, o sea, desde la conceptualización hasta que vienen realizados, pasando por un proceso de planeación que nos lleva a proyectar este diseño de manera correcta. Ahorita me pareció muy importante hacer una pausa para que ustedes profundizaran un poco más acerca de lo que hace cada uno. Y a mí me surgen muchos cuestionamientos. Y lo primero que les quiero preguntar a ustedes es, ¿cómo decidieron el papel que cada uno juega? ¿Cómo decidieron esto? ¿En qué fue una cuestión de empatía, de que se conocían, que sabían sus habilidades? ¿O se pusieron a hacer una lista de habilidades? ¿Cómo sabes si yo quiero ser diseñador? ¿Cómo sé de qué lado voy a jugar? Si del lado del data analítico o del lado de la creatividad así desaforada y el melancólico y el ansioso, el propositivo. A ver, platíquenme. Sí, pues fíjate que nos dimos cuenta en el primer proyecto, o sea, como diseñadores, pues creo que tenemos las mismas habilidades, pero justamente en el primer proyecto donde nos encontramos como diseñadores, empezamos a analizar las habilidades de cada uno, ¿no? Fortalezas y debilidades que teníamos cada uno y empezamos justamente como a ceder, o sea, fuimos como de lo suficientemente empáticos el uno con el otro para no pelear y para ceder en la creación y en el proceso, ¿no? En esta creación y en este proceso nos fuimos observando y fuimos viendo en cuáles sean como los puntos más fuertes de cada uno y en los cuales nos podíamos como desenvolver, o sobre todo como llevábamos como la batuta muy bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, justamente en el primer trabajo fue donde en el primer ejercicio que hicimos fue donde nos dimos cuenta. Sí, y desde el momento en el que decidimos crear un equipo, o sea, es como conjuntar fuerzas. Entonces, es como, en cierta manera, ambos tenemos la misma capacidad de hacer todas las cosas, ¿no? Porque de hecho somos muy conscientes que en algún momento una parte no va a poder realizar la función que tiene establecida y el otro tiene que salir al quite y es cuando tienes que tener la capacidad de hacerlo también tú. Sin embargo, hay que sacar provecho de lo que somos fuertes para poder hacer de esto un equipo, justamente, para que fluya, para que exista una sinergia. Eso. Sobre todo que es para que fluya exactamente y evitar como a lo mejor puntos de encuentro. Sí los hay, o sea, hay puntos de encuentro, lo llamamos puntos de encuentro, pero estos puntos de encuentro son como para intercambiar la información y darle como fluidez al paso que sigue o a la fase que sigue, ¿no? Pero para evitar que a lo mejor la misma información que choque, si me explico, porque no tiene caso trabajar los dos en la misma información, si al final de cuentas ya empezamos a saber quién es el que la liderea, entonces automáticamente vamos nosotros trabajando paso a paso para que vaya fluyendo justamente, ¿no? Sí, estos puntos de encuentro quiero pensarlos de forma organizada, es decir, se refieren ustedes a este punto de encuentro que enriquece, ¿no? Que a la larga lo que hace es enriquecer el proyecto, más que delimitar actividades, se trata de hasta qué punto puedes enriquecer la labor del otro, ¿no? Está bien interesante. Aquí yo quisiera poner un bookmark para que en un futuro
podamos abordar de lleno este tema acerca de las diferentes ramificaciones que sufre el diseñador, porque estoy seguro, o quiero pensar que esto ustedes lo descubrieron sobre la marcha, que no los prepararon en la universidad para abordar un proyecto con estas características tan particulares que me están comentando que cada uno ha desarrollado, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, fue como justamente la práctica y el caminar del tiempo justamente con todos estos proyectos y con la interacción misma que vamos teniendo con las empresas, vamos justamente puliendo, nos vamos afinando y vamos definitivamente aprendiendo cada vez más y vamos enfocándonos de acuerdo en la participación que tenemos aquí internamente. Por eso me parece a mí muy rico este experimento que estamos haciendo en este grupo de colegas, de profesionales del diseño, porque me parece que podemos ahondar en aspectos bien interesantes y darnos cuenta en un espectro muy amplio de lo que significa el diseño. Y me gusta muchísimo, disfruto mucho estas pláticas con ustedes, porque me gusta mucho, pues finalmente aprender de todas las metodologías y todas las formas. Con esto yo cierro mi paréntesis y entonces les pido por favor que nos brinden este caso y que vayamos viendo en esta segunda etapa del diseño, después de la inspiración y la investigación, cómo se enfrenta a un proyecto de diseño desde su perspectiva como diseñador freelance. Claro. Sí, pues bueno, en particular, el proyecto que les vamos a compartir hoy, pues sin duda ha sido como diferente para nosotros y creo que ha sido muy enriquecedor y compartirlo justamente como que ayuda a ver como en una amplia perspectiva cómo lo vamos abordando y cómo vamos iniciando y vamos dándole seguimiento al proyecto, ¿no? Cabe resaltar que, bueno, el estudio justamente nace con una intención muy fuerte, que nosotros buscamos generar vínculos. Parte de este vínculo, y quizá el más importante, es, digo, yo soy italo-mexicano, entonces siempre quisimos vincular estas partes, ¿no? Porque se habla mucho del diseño europeo, pero también México tiene su fuerte, ¿no? Entonces quisimos unir estas fuerzas y es así como nace Batasi. Este proyecto maneja justamente esa esencia porque es un proyecto que viene a reforzar justamente el diseño mexicano en Europa. Y lo que quisimos fue, bueno, lo que estamos haciendo en este momento es justamente juntar las mejores partes, ¿no? Vincular a ambos países en este proyecto, en el cual es una colección de bolsos. La marca se llama Ocal. Está a punto de terminar la primera fase de producción para salir a su venta a partir de marzo. Y pues prácticamente ese proyecto lo comenzamos aquí, justamente en nuestro estudio. El cliente se acercó con nosotros y nos dijo, pues nos expone el punto, ¿no? De que ella quiere hacer una colección de bolsos con ciertas características, ¿no? No sabe cómo hacerlo, entonces se apoya en nosotros para justamente crear esta mancuerna, ¿no? Yo creo que desde el primer momento en el que nosotros vamos recibiendo la información es cuando vamos aportando y le vamos dando mucho de sentido al proyecto, ¿no? Porque el cliente puede tener una idea de lo que quiere sin saber cómo ejecutarlo y nosotros justamente estamos para reinterpretar toda esta información, ¿no? Como para llevarla a cabo y direccionarla definitivamente, ¿no? Entonces, de inicio se presenta como el tema, quiero realizar una colección de bolsos y lo quiero vender en Francia. ¿Sí? O sea, así es como empieza el tema, ¿no? Entonces, empezamos. Yo quería un poco profundizar a eso, tenía mucha curiosidad. ¿Dónde conocieron a este cliente? ¿Cómo se acercó a ustedes? Nos conoció por las redes sociales, de hecho. A través de Instagram nos empezó a escribir. Wow. Y poco a poco fuimos como platicando cada vez más hasta que se presentó directamente en el estudio y empezamos a trabajar ya de lleno y seguimos trabajando de lleno. ¿Él es mexicano, este cliente? Sí, es mexicano, de hecho. Entonces,
vio la posibilidad de tener puntos de venta en Francia y los buscó a ustedes para buscar ese punto de venta, para surtir ese punto de venta. Correcto. Y ya ha cambiado mucho. En esta plática van a ver la evolución del proyecto, sobre todo, ¿no? Qué interesante. Esta persona vivió en Francia, por eso la inquietud de crear una colección de bolsos con una esencia mexicana para venderla en Francia, ¿no? Y empezó algo muy romántico, algo así como yo Sí. ya conocí parte de su cultura, quiero que conozcan una parte de la mía, porque evidentemente lo que conocen hay muchísimo más atrás, entonces quiero transmitir esa esencia mexicana en un producto. Fíjense que es bien curioso, no sé ustedes cómo lo experimenten, pero efectivamente estamos en una época donde las marcas quieren contar historias, ¿no? Que las marcas quieren un sustento detrás que les permita no solamente ofrecer productos y que la mayoría de los clientes, por eso les quería preguntar esto a ustedes, o mejor dicho, últimamente cada vez más clientes o posibilidades de proyecto llegan a pedirte, a contarte una historia. ¿Sí? O sea, no te dicen, oye, necesito unas bolsas. No, ellos tienen otra necesidad, compartir las raíces y la identidad mexicana y el pretexto es una bolsa. Esto es súper importante porque la mayoría de las personas quieren vender un producto, ¿no? Y hoy en día lo que la gente quiere comprar son historias. Bueno, Claro. y luego contactaron, se vino con ustedes a Batasi y ¿qué pasó? Sí, claro. De hecho, justo abonando a lo que estabas mencionando tú ahorita, o sea, creo que es más importante, o sea, ya la historia es la que vende. Sí, claro, es un fundamento, el famoso storytelling es la base principal de la idea. Tener claro que tu idea es el principio de todo, si no es storytelling, creo que no puedes partir. ¿De dónde nace? Y todas las marcas lo tienen, probablemente no todas empezaron con uno, pero todas lo fueron creando. Hoy por hoy todas tienen esa historia que nos identifica y que viene transmitida a través de su identidad. Y pues bueno, justamente nosotros empezamos justamente como a abonar todo esto, ¿no? ¿Qué es eso? Justamente storytelling. Visual storytelling, ¿sí? Claro. Todo un tema actualmente en el tema del diseño y la publicidad. Marcas que cuentan historias, ¿no? De hecho. Y bueno, esto se reduce particularmente o se refleja en la parte de los gráficos, ¿no? Pero también hay libros, por ahí debo de tener algunos otros libros acerca de marcas propiamente, que te cuentan una historia más que venderte un producto. Ok, claro. Perdón por la interrupción. Sí, no, está perfecto. Y justamente, te digo, llega aquí en contacto, nos platica la historia, y la idea surge muy distinta a lo que actualmente es lo que vamos a presentarles más adelante aquí en la pantalla, ¿no? Inicialmente inicia con esta inspiración de la cliente tiene una idea de quiero transmitir Frida Kahlo en el mundo. Entonces, pues la verdad nos vemos como enfrentados justamente con el tema de ¿otra vez Frida Kahlo? ¿Sí me explico? Es como de ¿otra vez? En ese proceso también descubres muchísimas cosas. O sea, el tema Frida Kahlo ha sido patentado por un venezolano. De hecho. ¿Verdad? Sí, de verdad, está todo patentado. O sea, entonces te encuentras con realidades que te sorprenden. O sea, también dentro de la investigación descubres cosas interesantísimas. ¡Wow! No sabía eso. Patentado como Venezuela. Está bien, pues, al final cada quien. La gente despierta. Oye, y bueno, regresando, pues justamente es donde nosotros empezamos a participar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres llevar a Europa? O sea, ¿quieres llevar otra vez como parte de lo mismo esta artesanía mexicana sin ponerle ninguna palabra en cuestión negativa, ¿no? Sino, ¿tú cuál es tu idea? ¿No? Empezamos a platicar mucho. ¿Quieres llevar la típica artesanía para vender a Francia? ¿O qué es lo que esperas de nosotros? ¿No? Porque pues, prácticamente para artesanía, pues entonces nosotros no somos artesanos. Nosotros no te vas a juntar para llevar un producto para Francia, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que yo tengo una idea, que quiero que se inspire de Frida Kahlo. Ok, empezamos a crear todo este show, ¿no? ¿Cuáles son los colores, de dónde viene, qué nació, de dónde parte y por qué parte toda esta historia, ¿no? Empezamos a conocer un poco de ella, lo que le gusta a ella, cómo le impacta a ella, cómo lo vivió ella desde Francia, cómo lo vive ahora ella aquí en México, cómo empieza a interactuar toda esta información dentro de su cabeza,
cómo la transmite y cómo nosotros empezamos a dar este feedback con ella, ¿no? Esta alimentación de ideas en donde separamos justamente como lo Mexican Curious y empezamos a tener como este aporte de diseño, ¿no? Donde efectivamente, como dice Alberto, habemos muchos creativos en México que tenemos un potencial bastante grande, ¿no? Que probablemente por estar en algunas empresas se ve desaprovechado porque te dicen que tienes que hacer, o porque el mismo mercado te va diciendo que no, eso no se vende, no, eso no te vayas por allá, vete por acá. Entonces, tuvimos una libertad muy grande con ella y actualmente seguimos siendo muy libres proponiendo y seguimos muy libres teniendo este flujo de información. Oye, Francisco, perdón, Sí. me lo estás platicando bien padre, pero así fue fácil, así de fácil, la convencieron. No, ahí voy. Voy más a detalle todavía. Muy bien. Y Esos eso que todavía detalles no me te contaron gustan. el tema pandemia, Sí, el tema Wow, ha sido wow, muy wow. porque ha sido un ¿Este proyecto desarrollo cuándo? el tema pandemia. Claro, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue el startup de esto? ¿Cómo empezamos? Pues bueno, empezamos justamente, yo creo que por hace un año, justamente Sí. empezamos hace un año, nos Cuando paramos todo parecía que iba a ser un buen año. y cuando pensamos que no iba a llegar nunca acá, o sea, era un tema que seguíamos viendo muy lejano de la otra parte del mundo y decíamos probablemente eso no va a llegar acá jamás. Sin embargo, hay un tiempo de pausa que ella decide, a ver, no sé hasta dónde estoy yendo, no sé si sea el momento adecuado, Sí. vamos a pausar, y llega un punto en el que nos dice, ¿saben qué? Adelante, sigamos, y es donde partimos y partimos con todo. Sí, pero entrando como más a detalle, como dices tú, que si fue fácil, pues no, o sea, no es fácil de inicio como la comunicación, ¿no? O sea, imagínate, somos cabezas distintas y nos tenemos que conocer en estas cabezas distintas, ¿no? En donde el cliente tiene una idea y yo tengo otra y él tiene otra, o sea, desde ahí hay que empezar a hablar un mismo idioma. O sea, para ti, ¿qué es una bolsa? Para ti, ¿qué es una colección? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu intención? Entonces, desde ahí empieza a haber un intercambio pues, bastante enriquecedor justamente como para, literal, haz de cuenta que nos estamos casando con el cliente, ¿no? Estamos conociendo sus gustos, estamos conociendo a detalle lo que no le gusta, estamos conociéndonos porque también ella nos conoce, ¿sí me explico? O sea, también nosotros empezamos a aportar y prácticamente es un flujo de información muy transparente, ¿no? Para poder iniciar, para empezar, el concepto como tal, ¿no? Porque iniciamos con una investigación, obviamente, y luego una conceptualización, ¿no? Fíjense que a mí me pasa mucho esa parte del proceso a mí me cuesta mucho trabajo, ¿eh? A mí cuando me piden consultorías, lo primero que hago es rebatir. Sí. Y cuesta un poco de trabajo. Yo no te estoy hablando de que los clientes nada más, o sea, yo mismo como consultor muchas veces genero resistencia. Y, oye, quiero que me hagas una consultoría para decir, ay, qué nombre tan feo tiene tu empresa, ¿cómo crees? Oye, es que yo quiero, hazte cuenta como si llevas a bautizar a un bebé y le dices Sí. al sacerdote, póngale este nombre, y el sacerdote dice, ay, qué feo nombre, ¿por qué no le pones Jaime? ¿O por qué no le pones otro nombre menos raro, no? Entonces, Claro. y eso a mí me pasa, lo confieso honestamente, sí hay un poco un tema de resistencia, por eso me pareció interesante saber cómo fueron venciendo esto. A ver, qué interesante, sigan. Sí, pues de hecho, parte de ir venciéndolo fue como una comunicación muy transparente en donde nosotros justamente, al momento de presentarlos como muy transparentes y sin ser como este grado de nada más, pues no sé, le voy a poner una palabra, como ambiciosos, no sé, o sea, yo creo que desde el momento en que nosotros nos presentamos como un eslabón parte de tu empresa y de tu proyecto, Muy bien. y Como no nada socios. más como, exacto, ándale, haz de cuenta como, o sea, yo tómame como parte de tu proyecto, o sea, hazme como si fuera tu socio dentro de tu proyecto porque yo tengo el mismo interés de que te vaya bien, ¿no? No nada más voy a hacer un proyecto y me voy a retirar y me voy a ir, ¿no? O sea, quiero que me vayas incluyendo en todo este proceso para justamente pues, romper todas esas barreras, o sea, romper todas las barreras y ser 100% transparentes de ambas partes, ¿sí? Entonces, bueno, no sé cómo... Fíjense que hay un dicho mexicano bien chistoso que dice, más vale ser perro que de casa, ¿no? Pero a veces sí conviene ser de casa.
a veces sí conviene que el empresario te perciba como parte de su equipo, como que estás ahí para reforzar las estrategias, no para empantanarlas, ¿no? Muy bien, Exacto. Sí, sí, interesante. sí. Sí, no, y bueno, ya es cuando vamos, o sea, prácticamente así es como donde te podemos como compartir que fue como vencer estas barreras, ¿no? A lo mejor, pone que sí hubo todavía algunas barreras, pero cada vez fueron como más delgadas, Suaves. o sea, exacto, más suaves. Entonces la información cada vez como que fluía más, ¿no? Parte de eso, pues es mucho intercambiar, o sea, es mucho intercambiar qué me gusta a mí, qué le gusta a Alberto, qué le gusta a la cliente, entonces Pero sobre todo, ¿qué le gusta al mercado? Porque también esa es la parte importante. Al final, no, te das cuenta que no acaba contando lo que nos gusta a nosotros, sino lo que va a vender realmente, porque nosotros estamos en la búsqueda de esto, una venta. correcto. O sea, son muchos factores los que intervienen justamente previo a iniciar un proyecto, ¿no? Desde una investigación. Y pues bueno, prácticamente así es como comienza el proyecto. Se va puliendo la marca, se va puliendo el nombre, se va puliendo el concepto inclusive, porque inició con que iba a ser muy sustentable todo el proyecto. Sustentable me refiero a que iba a ser como de material orgánico, de yute y cosas como muy orgánicas y bueno. Como es tan fácil, como la naturaleza te da así el yute, ¿no? Como lo agarras de los árboles, como el yute cae, ¿no? Pues la idea que tiene la gente de lo sustentable. La Y naturaleza te lo da. No tienes idea de lo que estás diciendo. es todo un proceso atrás, ¿no? Entonces, hasta inclusive esa idea desde un inicio se fue revolucionando completamente y acabamos en un proyecto que ahorita se los vamos a compartir por pantalla. No tiene nada que ver con lo que le estamos contando ahorita, ¿no? O sea, fue un proyecto que justamente quisimos alejar de lo que en su momento fue como los Mexican Couriers. Esta, como, sí, no le estamos quitando un mérito, no le estamos despreciando absolutamente nada, pero para alejarlo de como si fuera una artesanía. Es un mercado al final del día, ¿no? No era Definitivamente, ese mercado al que ustedes querían llegar. Y ustedes supieron llegar al proyecto para que ella también la persuadieron para que atendiera a otro tipo de mercado, ¿verdad? Totalmente. Ella estaba apuntando a un mercado demasiado competitivo como el mercado europeo, y ella quiere Claro. presentar un producto bastante competitivo. O sea, no puedes presentarte como la artesanía porque entonces te van a catalogar como eso, justamente como la artesanía. Entonces, tenías que ofrecer ese plus para que entraras justamente en las grandes ligas. Si te quieres posicionar con un buen precio y con un buen producto, tienes que ofrecer justamente eso, no nada más el producto bonito que muestra las tradiciones de un país. Necesitas mostrar la calidad que ellos requieren, porque un producto caro necesita tener justamente esos parámetros para ser validado. La investigación y además la calidad, una calidad impecable, de hecho. Es que tristemente, la cuestión artesanal es un valor intangible y cuesta mucho trabajo venderle la idea al cliente final, ¿no? Al cliente final de decirle, esto tiene un valor artesanal ¿no? Por determinadas causas. Sin embargo, cuando hay valores tangibles, como la calidad del producto, la calidad de los materiales, digamos, la suavidad de una piel, la confección, la pulcritud, del desempeño, el proceso. Estas cosas, desgraciadamente, son contundentes y muy claras, ¿no? Para el cliente. Es como decirle, en el caso de un zapato, por ejemplo, hacerle énfasis en la calidad de los forros, ¿no? Algo que la gente en su vida lo había entendido, ¿no? Pero cuando saben qué sucede, cuando hay un buen forro, cuando hay un buen interior de una chaqueta o de una bolsa o de un zapato, pues la gente tiene otra conciencia. Es bien interesante porque el camino sobre esta parte del diseño es arduo en el sentido de que una gran parte consiste en convencer al cliente, en reeducarlo. ¿Me explico? Claro. En no hacerlo cambiar su idea inicial, pero a veces sí es necesario y siempre desde el tema de la empatía, ¿no? Miren, esta parte que ustedes van a comenzar en unos momentos me parece súper importante, pero también me parece que la tendremos que dejar completita para la segunda parte,
porque no quiero interrumpirlos a la mitad y a mí me gustaría, si ustedes quisieran profundizar en algo de esto, nos quedan algunos minutos para cerrar esta primera parte y que ustedes me dijeran qué otra cosa, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, el nombre, el naming, y que de hecho decía yo con respecto a mi experiencia, que es lo primero que a veces quiero cambiar, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo bien claro, no de marca, por supuesto, sino algo muy particular. Cuando la gente llega con nombres complejos, que corresponden a una historia familiar, ¿no? Que corresponden a una historia, incluso una anécdota de vida, ¿no? Y que el nombre se refiere a algo que forma parte muy respetable de la vida del cliente, que a la gente o no le importa, o que si tú lo buscas en Google, te lleva a cualquier otra cosa que nada tiene que ver con moda o con zapato, al contrario. Fíjense, el otro día estaba haciendo una presentación de retail, justamente, y estaba poniendo un ejemplo que se refería a una primera cigarrera que existió en México que se llama El Buen Tono. Se llamó El Buen Tono a principios de los años del siglo XX. Y entonces, cuando yo quise buscar imágenes del Buen Tono para ilustrar mi presentación, googleé El Buen Tono y me encontré con un blog de narcotráfico, donde hay muchas imágenes realmente violentas y explícitas que están colgadas en la red con este nombre de El Buen Tono, dado que así se llama, ¿no? Claro. Bueno, esto es algo quizá que pareciera muy cómico, pero de verdad suena a broma, pero es anécdota. A veces, si tú tecleas la idea que tú tienes de tu marca, aguas, porque quién sabe. Ahora, otra cosa que yo siempre digo, la pronunciación del nombre. ¿Sí? Sí. O sea, si tú quieres ir al mercado internacional, no le puedes poner un nombre demasiado español, demasiado castellanizado, porque, pues, ¿cómo lo teclea un alemán? ¿Cómo lo teclea un francés? ¿Cómo lo teclea un inglés? ¿No? Entonces, tienes que ser muy empático en este sentido. ¿Qué significa el nombre? ¿Cómo lo bautizaron? ¿Cómo fue el naming de la marca? Sí, bueno, de hecho, en otros proyectos justamente, o sea, realizamos justamente todo un estudio, ¿no? O sea, tenemos como, bueno, justamente aliados que nos ayudan con el naming. Y pues es todo un tema el naming, porque hay que jugar, hay que hacer las búsquedas fonéticas, hay que hacer los empates, digamos, de sílabas, frases, todo que tenga una relación, justificar cada palabra, cada el dominio esté libre. Exactamente. Pero yo creo que un punto muy importante es la parte del registro, o sea, hacer como una búsqueda que justamente esa propuesta que estás haciendo no tenga un registro previo para que puedas ser identificado como lo que eres tú, no como lo que alguien más es. Exacto. ¿Y cómo se llama? Repitan el nombre de la marca. Ocal. ¿Y cómo llegaron a ese nombre? La clienta es justamente ella justamente trabajó en esta fase, ¿no? Es la suma de su apellido. Es un acrónimo de su nombre, pero que al final da como resultado la mezcla muy similar a lo que sería Calo. Pues el Calo no lo puedes registrar porque es ahí donde nos encontramos que está el registro en Venezuela de Frida Kahlo. Y entonces ella hace un juego de sus nombres y de esta manera llega a esta palabra. Exacto. Pero fíjese que eso es una clave interesante porque es una palabra que no significa nada, pero significa mucho para el cliente. Significa todo. Significa todo, porque al final yo creo que parte de la búsqueda, como mencionas tú, del buen tono, justamente cuando buscas la marca, te vas a encontrar seguramente similitudes con Frida Kahlo, que es justamente lo que quería transmitir ella, esa mexicanidad, esos colores que transmite Frida Kahlo en sus... No, y además, Ocal suena interesante, suena pedernal, suena a Zacarado, suena a Tlaloc, a Ocatl, ¿no? Ocal suena a Ocatl, ¿no? Exacto, ahí va muy pegado el storytelling y entonces ahí empiezas a hacer todos los matches con la palabra, el nombre, el storytelling, los orígenes. Con toda la marca, que es la creación y el inicio de la marca como tal, ¿no?
pero creo que sí es muy importante, justamente como dices tú, Mario, o sea, sí apoyarte con todo este análisis previo, ¿no? Que no nada más hagas una marca por crearle, porque me gustó el nombre y porque lo vi en tal lugar, ¿no? O porque me gusta cómo suena tal, ¿no? O sea, también hay que buscar visualmente cómo se comporta un nombre, fonéticamente, no nada más en español, sino que exactamente en varios idiomas, y sobre todo si va a ser como algo que va a impactar a más países, que fonéticamente y visualmente tenga un acercamiento bastante agradable y que sea lo suficientemente pegajoso, por así ponerle, para cualquier usuario, ¿no? O sea, que lo mantenga como curioso o que tan solo lo atraiga tu atención. Es Hoy que por hoy empieza a ser muy interesante. no te oímos. Hoy por hoy empieza a ser muy interesante. A ver, un momento, porque no escuchamos bien, ¿eh? No se está grabando tu audio bien. ¿No? ¿No me escuchó? Ya, ahora sí, a ver, Ya, otra vez. ok. Hoy por hoy empieza a ser muy interesante, ya que estamos haciendo el desarrollo en Europa, escuchando a todos los proveedores ya mencionar el nombre local y poco a poco les empieza a hacer ruido y ya se les empieza a quedar en la cabeza y eso empieza a ser muy satisfactorio porque pues ya empiezan a ser como palabras, letras que normalmente en sus idiomas no son muy comunes, en cambio los estamos haciendo presentes y es ahí donde empieza a ser muy gratificante, muy padre. Claro. Además, algo bien interesante, miren, yo creo que si algo nos ha enseñado la última década del siglo pasado y los principios de esta década, es que para la creación de la marca hay que empezar al revés. Antes tenías un producto y luego le buscabas un nombre y una marca. Claro. Y ahora tienes que tener una marca. Y después vender lo que quieras. Porque Ocal, si pega, después a lo mejor hay cintos Ocal. Y a lo mejor después hay pañuelos de seda Ocal. Y a lo mejor después hay accesorios Ocal. ¿Sí? Claro. Y entonces así como la marca empieza a extenderse y se va convirtiendo en estilos de vida. ¿Sí? Y antes, pues se les ocurrió hacer un pastelito con sabor a chocolate y le pusieron de tal nombre y el día de mañana se escasea, perdón, el chocolate y se acabó todo. Sí, claro. O sea, porque se quedaron con una marca que está vacía de producto. Claro, y sí. lo que hay que hacer primero es una gran marca que pueda ser llenada con cualquier tipo de producto. Efectivamente. Que empiece a ser inclusivo. Sí. Ahora que está tan de moda la palabra así, que empiece a ser muy inclusiva y solamente, no se limite solamente a un tipo de producto. Claro, de hecho es parte de lo que ella inicialmente cuando partió con esta idea, parte con el tema de las bolsas, pero en el proceso o sea, está muy abierta a ir diversificando. Obviamente se quiere ir con la cautela necesaria para ir viendo cuáles son las necesidades del mercado y cuál es el siguiente paso. Vamos ahora con las bolsas. Sí, y ahora también entender que el mercado es cambiante. Claro, efectivamente. Y que si el mercado madura, si tú haces una marca para jóvenes y tus jóvenes crecen, tú no puedes crecer con tus jóvenes. Tú siempre vas a tener que ser una marca para jóvenes. Y entonces tienes que entender ahora cómo piensan los nuevos jóvenes. Cuando alguien a mí se me acerca y me dice, oye, quiero hacer una marca para millennial, para chavos, y yo, los millennials ya tienen 30 años. Sí. Los millennials ya están casados. Los millennials ya no son chavos, ¿no? Claro. Tienes que adentrarte a la nueva generación. Si tu marca quiere llegar a los jóvenes, entonces hay que empezar a pensar joven, ¿no? Los millennials ahorita ya tienen otras preocupaciones, quieren pagar las maestrías que se endeudaron. Es una generación completamente endeudada que está construyendo su futuro ya en una etapa adulta. Ya no son los jóvenes que se reventaban y no, hay ciertos rasgos que quedaron, pero ahora, si quieres una marca joven, bueno, por ejemplo, podemos decirles Converse, ¿no? Sí. En temas de zapato, Converse no envejece. No. Converse siempre es joven. Y Converse fue punk, y Converse fue breakdance, y Converse fue grunge, fue hipster. Sí, beisbolista, todo. Sí, es una maravilla porque ellos crearon una marca.
y la revistieron con un producto. Y eso es súper interesante, es que me encanta que me platiquen esta experiencia porque sí es un caso de éxito, ¿eh? O sea, hasta ahorita todo va bien. Creo que todo va bien, lo fueron sorteando muy bien. Oigan, Sí. vamos a dejar aquí esta primera parte de la charla y vamos a continuar en la que sigue, donde yo les pediría que empezaran a platicarme acerca del proceso creativo, que yo creo que es algo que se antoja mucho escuchar de los creativos, ¿no? La hora de arrastrar el lápiz, de seleccionar colores, todo esto que está padre y las trabas, la problemática que tiene este proceso, que a veces se supone que es súper disfrutable, pero que como causa dolor de cabeza, ¿verdad? Sí. Mucho dolor de cabeza. Bueno, Sí. les damos ahorita un ratito para que dejen que nos volvamos a conectar. No se pierdan la segunda parte porque ya ven que viene bien padre. Muchas gracias por estar hasta aquí. Bye. Gracias.